Entonces, Nico, ¿qué tal? Bueno, bien, bien, ¿usted cómo anda? No leí todo el relato, pero lo que leí de tu libro nuevo, y me mostró unas calidades así, me parece muy cinematográfico, muy visual. Sí, Creo que sí, hay un poco de esa aproximación, viste, al cine, como que, bueno, en tus textos también se nota eso, viste, de poner la mirada, digo, uno a veces tiene en cuenta, viste, esto de cinematográfico, de decimos, el cine está desde hace 100 años casi, entonces, ¿viste? Seguir hablando, viste, de cinematográfico, pero tiene un poco que ver con el manejo de la atención, de la mirada. sí, Y lo que yo encuentro ahí muchas veces interesante o que me ayuda a mí a construir los personajes es cuando sé cómo mira el mundo ese personaje, sí. en qué pone la atención. O sea, si entra a una casa, qué te va a decir de la pared y cómo te lo va a decir. Y eso es como lo que, obviamente yo vengo de una escuela casi más de una influencia del cine que de la literatura, Sí. y tiene que ver con esa mirada y desde el manejo de la información de los diálogos. Yo los diálogos, cuando los utilizo, pienso que si le sacara todo el esqueleto de la voz en off o del monólogo interior, se tendría que seguir entendiendo. En ningún momento del libro van a decir, vamos a hacer esto. Sí, 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 Van a estar hablando de otra cosa, o sea, sí. que, que es un poco la literatura que me interesa y que también es la que disfruto leyendo. O sea, todo lo que uno escribe es cosas que le gustaría leer y que no encuentra muchas veces. Y también pienso, no sé, digo, en tu cabeza tiene precio. Sí, Y está esto todo el tiempo. hay similitudes porque la cosa del narcos con la avioneta, el piloto, Sí, me sí, sí, sí. impresionó, me impresionó mucho la capacidad de juntar personajes tan distintos en una misma trama. Esa es una capacidad admirable. Con poquísimos recursos, con una narrativa extremadamente económica, que dice lo mínimo, no vale, y no en tanto no se puede hablar en superficialidades, porque me parece que la intensidad de los personajes de manera muy rápida se establece. Entonces, rápidamente me quedé enredado en la trama y acompañando. Cuando digo cinematográfico, tal vez no sea la palabra más adecuada. Me parece la capacidad de mostrar al lector o que ves y lo que Mm. quiere que el lector vea. Sem muchos espacios para la imaginación. La cosa está acá, de este modo que se pasa. Entonces, me pareció una narrativa que también me trajo a memoria las narrativas de Cormac McCarthy. Sobre Mm. todo, creo que eh, onde los fracos no têm vez, las últimas novelas de Cormac, que también tienes esta característica, extrema economía en el narrar, lo que no significa que las cosas no sean inteligibles o visibles. Todas ves las cosas todas con un mínimo de descripción. Me impactante esto. Entonces, esto confere a la narrativa una velocidad y una intensidad que me parecen magníficas. Te lo agradezco. Sí, yo creo que son cosas que digo que también tenemos en común de esta cosa de sacarle el esqueleto de la narrativa, o sea, como ¿a cuánto le puedo sacar? ¿Viste? ¿A cuánto le puedo sacar para que se siga entendiendo? ¿Viste? O sea, a mí me Perfecto. gusta una frase de James Sallis, el autor de Drive, que dice, cuando tengo dudas, corto, ¿viste? Perfecto. Entonces es, bueno, ¿qué tan poco, o sea, qué tan muscular puedo hacer la novela? ¿Qué tanto puedo llegar al hueso, al músculo y qué más? Bueno, esto es lo que me interesa, digo. Y creo que eso, digo, pasa en tus novelas, pasa tanto en El Invasor como en Tu cabeza tiene precio, incluso en Yo recibiría las peores noticias de tus lindos labios. ¿Qué Es, tipo es un texto largo, es un texto largo, es una poesía inclusive ya, el propio título. Bueno, mismo también en los cuentos, o sea, pero ¿vos de dónde crees que viene esa prosa? O sea, yo creo que tiene que ver un poco con esta cosa que charlamos recién del cine y mismo también con tu oficio de periodista. Eh, las dos cosas, pero hay una cosa anterior.
hay una cosa que casi nunca se habla. Yo empecé dibujando. Mi sueño era me convertir en un cartunista, en cómics. Entonces, hasta los 14, 15 años, yo me interesé muy por los cómics, por los cuadrinhos, como decimos acá, historias en cuadrinhos. Eh, entonces, el diálogo en las historias en cuadrinhos es extremadamente seco, extremadamente funcional. Entonces, esa característica, yo creo que antes del cine, me viene de los cómics. El cine apenas me mostró la posibilidad visual, la posibilidad de que al narrar, me gustaría mucho que mi lector, mi supuesto lector, viese las mismas cosas que estoy viendo en el momento en que escribo. Porque creo que la cosa más específica o más singular de mi escrita es, el proceso, el proceso. Proceso en el siguiente sentido. Yo empiezo a escribir sin saber nada de lo que lo viene. Y voy a descubriendo a medida que avanzo. Creo que esto, sin hacer anotaciones o tomar notas o cosas así, voy prosiguiendo dentro de la narrativa, voy siguiendo los personajes y las situaciones y buscando entender lo que me está siendo contado para que yo transmita a mi lector. Creo que este proceso. Si yo, cuando trabajo como guionista, es un proceso completamente distinto. Hay que planear todo antes, todo antes. Antes de empezar a escribir propiamente el guión, hay que haber un planeamiento muy específico, muy seguro. Lo que pasa cuando me vuelvo a la literatura, dejo todo de lado. Me interesa este misterio, que no sé de dónde la historia está vindo até mí, me cabe apenas intentar contarla de la mejor forma. Es curioso lo que decís de las historietas, porque yo también empecé por ese lugar. Yo era dibujante o tenía la intención de ser dibujante. Me gustaban mucho, se notan las diferentes a veces generaciones, digo, vos siempre hablas de ir al cine cuando tenías 10 años. Bueno, yo tenía los videojuegos en mi casa y jugaba y a veces, viste, los alquilabas porque no teníamos para comprarlos, entonces los alquilabas un día o dos y yo pensaba, ¿cómo sigue esta historia? ¿Qué pasará con esto que había pasado? Y quería completar. Y lo que hacía era dibujar. Y nunca me olvido, digo, yo vivía en Tandil, una ciudad también del interior de Buenos Aires, o sea, en la provincia de Buenos Aires, que le llevo mis dibujos, todo contento, ¿viste? Eran de la Segunda Guerra los dibujos. ¿Viste? Tanques, nazis, todas cosas así para un chico de 16 años raras. Y le muestro los guiones, pero los dibujos, y el dibujante me dice, vos vas a andar bien para guión. Y me mató, porque yo quería ser dibujante, era, no, a mí no me interesa. O sea, yo, cuanto menos pueda poner diálogos, información, porque a mí me interesa dibujar, es una excusa para dibujar los guiones. Y después, en un momento, ya cuando tenía 20 y empecé a leer, gracias también a un videojuego, empecé, bueno, con la novela negra, obviamente, y recuerdo que dije, no, voy a dejar de dibujar porque escribir debe ser más fácil. Un iluso, o sea, completamente. Pero fue un golpe muy duro eso, ¿viste? Yo quería dibujar y él me dijo, vos vas a andar bien para guión. Fue como, bueno, qué sé yo, es empezar a aprovechar un poco esas cosas que teníamos a mano, ¿viste? Y leer. Lo que hace poco estuve en un festival en México, bueno, que vos tuviste la suerte de estar varias veces, de haber ido a un montón de festivales allá. Y viste que siempre te hacen la pregunta esta de por qué género negro, ¿viste? Y como que uno, salvo que tenga un cassette y tenga la respuesta ya grabada, ¿viste? Que le pones play y se reproduce, siempre dice cosas diferentes, ¿viste? Y yo esta vez, como me la mandaron con tiempo, me dijeron, ¿por qué género negro? Y dije, ¿viste? Porque me agarró la locura. Bueno, ¿por qué hago lo que hago, ¿viste? O sea, si yo no tengo la seguridad, si supiera quizás no lo haría, ¿viste? Pero traté de diseccionar y pensaba, bueno, a mí más allá del crimen o de los criminales, me interesaba ese momento en que la persona es vulnerable, cuando aparece el error, cuando aparece esa vida que no es la ideal. Y yo sentía que también pasaba un poco eso en tus novelas, como lo estuvimos recién diciendo, o sea, porque pienso en El Invasor. Vamos a contar un poco la trama
para poner en contexto, que Sí, trata de dos constructores o dos empresarios que se quieren sacar de encima al tercero sí, y contratan a un sicario. Y es gente como vos, como yo, con más plata, sí, pero gente normal. sí. Y deciden contratar a esto y entran, este mundo de la periferia o este mundo marginal, entra. Y si vamos a Tu cabeza tiene precio, que es la historia de dos sicarios que están persiguiendo a un piloto, en realidad es una historia de amor. A nuestro tenor, sí. La historia de amor de un sicario. Qué bueno, porque yo Y, siempre pensé que era una historia de amor. y entonces me pasaba eso y digo, bueno, pará, son estas personas que son vulnerables, es una vida que no es la ideal, que conlleva mucha tristeza, mucha soledad. Digo, y no es la vida que quisieran llevar a cabo, ¿no? Es algo en lo que cayeron muchas veces y pensaba, bueno, desde ahí viene la empatía con este género, porque a todos nos pasa a veces que decimos, bueno, si pudiera cambiar algo en mi vida, obviamente lo que está en juego cambia bastante en nosotros que en un sicario, digo, o sea, si a vos Claro. te traiciona un amigo, bueno, nada, te dolerá, si te traiciona un sicario, no sentís más nada porque te pegaron un tiro. Pero nada, me interesaba también conocer ahí tu opinión sobre esto, porque siento que a veces cuando uno dice no hay novela negra o historias de crimen, como a veces se quedan en los clichés o en la estructura, viste, de macro, y sobre todo ahora que está en distinción esto de policial, novela negra, viste, que dicen, no, policial, y es como, ya no hacemos más, Chandler no se escribe más casi, nosotros, o sea, los súrdicos en Sí, contraposición a los nórdicos. sí. Acá tenemos una distinción, una única cosa que se llama literatura policíaca. No hay una distinción género negro, porque yo pienso que yo no soy específicamente un escritor de policial exclusivamente. Me parece que mis historias hablan más de, pueden ser vistas mucho mejores como dramas criminales, porque involucra personas de la periferia, un mundo marcado por la violencia que está muy presente en las relaciones entre las personas. Entonces, mucho más que la trama clásica criminal del detective que va a investigar, este universo no me interesó, nunca me interesó mucho. Nunca tuvo un personaje que normalmente hablo desde el lugar del crimen, no de la policía. Raramente. Esta última novela, entonces cambié de lado. Hablo de un policíaco, hablo de un agente que trabaja infiltrado en un bando y acaba por se involucrar con la hermana del jefe. Es una historia de amor policial. Entonces, no se puede hablar de ese género puro, como otras culturas, como los americanos, por ejemplo, que hablan de una literatura policial muy específica. Acá tenemos todos, porque hubo una época acá en que se tornó moda hablar de la periferia. Entonces tuvimos una serie de novelas que abordaban la vida directamente, cuando no escrita por los propios periféricos. Casos, por ejemplo, de Paulo Lins, que escribió Ciudad de Dios. Hay un otro escritor acá en São Paulo, llamado Ferrez, Sí. tiene también que vive en la periferia, vivía, hoy no vive más. Ganó la plata y se arrancó de la periferia, claro. Hay otros ejemplos. Pero todo esto está sobre una única nomenclatura que es la literatura policial. Entonces, me parece que lo esencial en mi decisión de me ocupar de estos espacios y de estos personajes fue marcada por mi experiencia como periodista policial. Yo trabajé algunos años acá en São Paulo como periodista policial y esto me puso en contacto con la marginalidad en estado puro. Entonces, las experiencias me mostraban que eran personas comunes, que estaban involucradas con el crimen por la proximidad con la violencia en su día a día. En todos los días vían escenas de violencia, vivían por la violencia. Eran ambientes muy peligrosos, en la verdad. Yo era un joven reportero, creyendo que, buscando la gloria, eh, Sí. me vi en algunas situaciones de riesgo verdadero,
porque era destemido, era pecados de juventud. Pero de esto todo me restó el interés por olhar, por mirar este ambiente de la periferia de las ciudades grandes de Brasil, y también por este tipo de personaje, que cuando tiene que resolver una diferencia, normalmente hace por la violencia. Sí, creo que también lo que suele suceder en esos casos es que la violencia es la única alternativa que tienen para reclamar algo que tendría que aparecer de otra manera. Para mí la violencia muchas veces es un fracaso. Sí, sí, Yo la considero un fracaso, o sea, y también es algo con lo que lidiamos todos los días, me parece. sí. A mí me suele pasar que vos leíste y me dicen, tus novelas son violentas, pero el mundo es violento. Sí, O muy sea, bien. y a mí lo que me interesa muchas veces es mostrar el efecto real de las consecuencias de la violencia. Mismo, violencia no me refiero a que haya sangre, me refiero a la latencia, a la potencialidad de la violencia, digo, porque también pienso en el invasor, no hay un tiro en toda la novela. Esta es una característica. Eh, Pienso en ciertos relatos. Hoy justo estaba releyendo Echenay, creo que es, no me acuerdo cómo, el cuento. Sí, Y también, digo, hay una potencialidad de algo que va a pasar todo el tiempo y está latente. Digo, bueno, en tu cabeza tiene precio lo mismo, y es como esta potencialidad, esta cercanía con la violencia y este cerco al mismo tiempo. Como que estamos cercados y para muchos sectores la única manera de alzar su voz es esa, porque es en el mundo en el que viven. O sea, ¿cómo combatir la violencia? De la misma manera, es un mundo perro como perro que se le suele decir, que también está específico, no sé, en el invasor, cuando le dice un socio al otro, bueno, si él pudiera, te haría lo mismo. sí, O sea, sí. ese mundo, esa jungla, que es bastante claustrofóbico y bastante desalentador. Entonces, es cómo ligamos con esto, con todo esto. Y a mí me parece que lo que tiene, bueno, el género negro o las novelas que nosotros solemos escribir, que comparten universo, a eso me quiero referir, es que son incómodas. Salían con la incomodidad eh, y no son complacientes, a diferencia de lo que quizás sí podemos encontrar en el género policial hecho y derecho. Me refiero a los nórdicos, me Sí, sí, refiero a la escuela americana. Te sí. vienen a restaurar esta fe en el sistema, esta fe, y son los que venden, obviamente. Quizás tendríamos que escribir eso, pero digo, tienen, y nosotros lidiamos con otra cosa, con esta incomodidad que a mí me da como cosa a veces cuando leo o los franceses mismos, que son un poco más picantes o un poco más oscuros, obviamente, que los nórdicos, pero que cuando aparece el crimen es casi una obra de arte el cuerpo de la víctima, ¿viste? La violencia pasa por, no, por ser arte, ¿viste? O los asesinos seriales. A mí el asesino serial no me interesa. Yo O sea, también, es un tema que no me genera nada, a mí que tampoco. si lo leo digo, un asesino serial, no me interesa. O sea, un Sí, pistolero sí, porque el pistolero o el sicario de última es una locura pensarlo, pero la violencia es su trabajo. sí, 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 La sí. violencia es el trabajo y es como, y entender que la violencia no solo queda obviamente en la víctima, sino también en el victimario, en aquel que ejerce la violencia, tiene que tener unas consecuencias. Y a mí Perfecto. son esas las cosas que me están interesando trabajar ahora. Lo pienso también en base a Cruz, que el protagonista, como recién decíamos, es una persona común, pero que está envuelta en un grupo criminal. Pero es una persona que siempre rechazó Me todo gustó. ese legado de violencia y se ve, tiene que lidiar con eso y sabe cuál es el peso de la violencia y la huella que va a dejar. Sí, Y hay toda una negación hasta que finalmente se acepta y tiene que cambiar de registro para sí, entrar en ese otro mundo. Hay un cambio de lógica. sí. Y también, justo como te digo, estuve releyendo tus libros y pensaba, viste, esta cosa de cómo se marca el nosotros y ellos. Pensaba, viste, que todo el tiempo queremos pensar que, bueno, nosotros no somos así, son ellos. Y yo creo que compartimos un montón de lugares comunes, viste, como si fuera el típico gráfico, viste, de los dos círculos que en una parte se chocan, se cruzan. Bueno, a mí me interesa esa parte del medio, porque digo, ahí estamos estableciendo un diálogo, ahí estamos
pensándonos, podemos llegar a una solución de última. Pero si decimos, no, él es así porque es un loquito, o porque es un maníaco, o lo que sea, no hay posibilidad de diálogo. No hay esta Y no hay justificativa. posibilidad de cambio. Esa justificativa me parece muy fácil. El serial killer no precisa ser explicado. Entonces, un sicario, al considerar la muerte un trabajo, como otro trabajo cualquier, ya cría una singularidad en este hombre. Me interesa este hombre. Una vez entrevisté a un sicario que me dijo claramente, este es mi trabajo, no pienso si es mi enemigo, mas ¿cómo haces para matar a una persona que estás viendo por primera vez? Me dijo, pego una foto y ya voy mirando para pegar odio. Entonces, son instrumentos de trabajo, es una cosa absurda para nosotros que levamos vidas pacatas, vidas comunes, pero es un equívoco imaginar que no estamos sujetos a esta violencia, que no estamos próximos, muy cerca de este tipo de vida. Numa ciudad como São Paulo, en Buenos Aires también, en cualquier canto, en cualquier punto de esta ciudad, puede le ocurrir una experiencia que lo obliga a encarar a violencia. Entonces, me parece lo más interesante. No glamorizar la violencia, nunca. Esa es una trampa muy peligrosa. A veces te ocupa de un objeto y te encanta de tal manera que comienzas a estilizar la violencia de una forma glamorizada. Esto no me interesa. Creo que es una trampa que no me captura. Porque yo pienso que al hablar de la violencia es una forma de hacer con que las personas como nosotros, que nos juzgamos personas comunes, que nada tenemos que ver con este universo, paremos por un minuto, por un instante, para reflexionarmos que tenemos sí que ver muchas cosas, que no hay una cosa isolada. El invasor creo que es una prueba de esto, que no existe una acción isolada que no provoca consecuencias. Entonces, creo que meu interesse nesse momento por este tipo de personagem, sempre mirando el hombre común, el hombre común, sem nenhum heroísmo, sem nenhuma glamorização, apenas vivendo a sua maneira, sabendo que está vivendo em um mundo violento e que terá em algum momento que reagir com violência também, que reaccionar com violência. Claro, ahí es cuando me interesan como mostrarlo tal cual es. O sea, como, bueno, Sí, esto pasa si le pegas un tiro a alguien, con esto tenés que convivir el día de mañana, mismo también con los linchamientos, que muchas veces esta forma de justicia del pueblo, que es sí, un fracaso de todo otro montón de cosas que están dando vueltas y que llegamos a ese punto y también lo interesante es que a veces uno piensa que es como una puerta, ¿viste? Ese pasaje a otra realidad de soy un criminal ahora, o pasé esa otra. Y no es una línea y es muy borrosa, claro, y ni te diste cuenta, digo, y creo que ahí tiene que ver que la corrupción está en todos, o sea, todos tenemos un momento en el que podemos llegar a caer, y es bueno, ¿cómo vamos a lidiar con eso? Porque digo, cada uno es corrupto en la cercanía, digo, hay gente que va a la oficina y se lleva un bloc de hojas o las lapiceras. Digo, bueno, esa es tu manera de corrupción porque esa es lo que podés llegar a tener. Después, cuando tengas un cargo político, jugarás en otra liga. sí, Eh, entonces, yo creo que muchas de las cosas que escribimos tienen que ver con eso, con el grado de corrupción, eh, que también es cotidiana. sí, sí. Me gusta intentar entender hasta dónde este personaje está dispuesto a irse para conseguir Mm. os objetivos ou mesmo se livrar de las cosas que o incomodam, que lo molestam. Entonces, yo no sé, no tengo las cosas prontas, las cosas listas es un proceso durante lo cual vamos reflexionando sobre lo que hacemos. Claro, lá está a violência, porque afinal, nosotros hablamos de la realidad. Hablar de la realidad y no Mm. hablar de la violencia sería una forma de falsificación. Claro. Sí, ¿Cierto? yo pienso tal cual en eso. A mí muchas veces me pasa que a veces cuando hablamos de los textos dicen, bueno, la violencia o el machismo o el trato hacia ciertas mujeres, y es como, sí, son todas cosas que están pasando hoy. Y digo, si no las pusiera en mi novela estaría escribiendo ciencia ficción.
estaría escribiendo ciencia ficción. Me sí. parece que también es hacerse cargo y, y hoy en día está todo esto de la corrección política, que es casi una censura. Es casi una censura. Es Casi, casi una, o sea, es una censura 2.0 por utilizar una terminología actual, pero a mí me preocupa porque si no, lo único que vamos a terminar escribiendo son libros complacientes, sí, sí. fábulas, y ya ni los chicos creen en fábulas. Nico, esto es un aspecto interesante porque en mi última novela eh, teve que pensar por primera vez en estos aspectos. Entonces, me quedé, que mi novela se pasa en la década de 70, durante la dictadura militar brasileña. Entonces, no tengo esta corrección política, no existía. El ambiente era muy más, el machismo era muy más presente en la vida de las personas. Entonces, si yo, como narrador, no hablar de estos aspectos o intentar cambiarlos, estaré falsificando algo. Algo estará soando fake. Entonces, cuando entregué el texto a mi editor me dijo una serie de consideraciones sobre las mujeres, cómo las mujeres son tratadas por los personajes. Entonces, son cuestiones que para mí no existen, porque mi trabajo es colocar en papel lo que pienso, las historias que pienso que son interesantes. Ahora, hoy, escribir una novela, hoy, que se pase en días de hoy, hay que levar en cuenta esas cosas. Porque con las redes sociales, sobre todo, puedes crear un problema mucho más serio do que impensado, porque las personas hoy están cobrando de todos los artistas un posicionamiento. Entonces, hay varias maneras de encarar esto, pero yo no acepto las determinantes que me digan cómo debo escribir. Esto no es posible. Entonces no escribo más, porque Sí. el territorio de la escrita, yo pienso, es el único territorio de la libertad. Cuando soy guionista, estoy en condiciones de obedecer a personas que están pensando. Es una obra colectiva, nunca es una obra isolada. La literatura no. La literatura me pertenece en el momento de la escrita, es solamente mía. Y la responsabilidad y las consecuencias, claro, siempre fue así. Si escribes algo que desagrade a alguien, terás que responder por esto. Ahora, yo no puedo pensar que mi escrita estará a servicio de una ideología. No, no. Prefiero no escribir más si tiver que digamos así, este policiamento de la lenguaje. Esto no me interesa. Creo que siempre escribimos con responsabilidad. Por más que tratemos de temas escabrosos, de temas violentos, siempre hay un pensamiento lá, porque no se trata de una obra que glamorize la violencia solamente por glamorizar la violencia. Hay un pensamiento, hay un convite, una invitación a una reflexión sobre el estado de las cosas, sobre cómo vivimos. Entonces, hasta para poder hablar de estas incorrecciones políticas, es necesario escribir lo que quieres escribir, sin ninguna forma de interferencia. Entonces, hubo dificultades en la edición del texto. Tive que mantener, dizer, no, esto fica, esto vai sair desta maneira, não quero que se cambie, não quero um policiamento da novela. Para quê? Não me interessa. Sí, a mí lo que me pasa, o desde el lugar del que pienso, que yo a lo único que le soy fiel es a los personajes. Uhum. Yo los voy a mostrar tal cual como son, Sim, sim, con sus miserias, con sus grandezas, con todas las cualidades que los hacen ser ellos. O sea, y te trato de ser fiel a ese protagonista. Si después el protagonista tiene que devenir héroe o defensor de una ideología, me excede, porque la literatura, nuestros libros hablan de un mundo posible, no de un mundo ideal. Entonces, habemos de cambiar nuestra manera de mirar la literatura y al mundo. Entonces hablamos de este mundo que existe, que todos nosotros conocemos y que todos los días nos defrontamos, todos los días estamos en contacto. No es un mundo ideal. En un mundo ideal, las personas serían iguales, pero no es lo que pasa. Entonces, para hablar de este mundo, no hay que pensar que, no hay que colocar luvas o algo así. Tenemos que hablar, guantes. No tenemos que colocar guantes para lidar con este mundo. Tenemos que hablar con coraje,
y con clareza. Sí, sí, yo ahí lo comparto totalmente eso y me parece que tiene que, o sea, que somos más inteligentes a veces de Sí, que lo que pensamos, en el sentido de por qué atacar ciertas cosas de los textos o ciertas ideologías que a veces, muchas veces sucede que confunden autor con personajes y es como, pero yo no tengo nada que ver. Digo, yo no, eh, viste, a mí muchas veces me dicen, no, bueno, porque el protagonista, sí, pero vos me ves a mí cruzando el río Paraná con falopa, con, no. Entonces, ¿por qué vas a pensar que yo soy ese el protagonista? No, yo soy el escritor que obviamente toda narrativa es autobiográfica porque uno le presta ciertas cosas a los personajes, digo, pero pero sí, no, porque también es cómodo, porque lo haces real, porque le puedes crear empatía, porque le puedes dotar de un montón de identidad, algo que estás creando vos, pero que no sos vos. no. A veces a mí me gustaría ser mis personajes, y a veces no soy nada de los personajes, ¿Sí? porque se hacen cargo de las esperanzas, de los miedos, de lo que sea, y me parece que a mí me parece lo que siempre me gusta también de este tipo de historias que hacemos o del género negro, es que hace que los personajes tengan que hacer algo, aunque no quieran. Tenemos esta cosa, viste, muy de dejarnos estar y acá es no, tenés que hacer algo, pum, y no te queda otra. Sí. Y eso es lo que pasa un poco en Cruz, es eso, es un tipo que está totalmente en stand-by y le llega un sacudón que lo va a hacer pasar por el camino del héroe con púas o con lo que sea, una versión del infierno, pero con 8 círculos más, y va a llegar a una verdad que si no nunca se hubiera enfrentado, porque el confort lo iba a dejar ahí estancado el protagonista. Entonces va a llegar a una verdad, viste, que también son historias duras muchas veces porque lo que está en juego es grande. Sí. Yo la otra vuelta me preguntaba en una entrevista, bueno, ¿por qué esas peripecias para el personaje? ¿Por qué no se le hiciste más fácil? Y le digo, primero porque tiene que ser entretenida la novela. Si yo le da el ejemplo de, si por ejemplo alguien le roba las joyas a la abuela porque le quiere regalar una joya a su novia, es una trama aburrida. Ahora, ¿qué pasa si se las roba las joyas para pagarle la deuda que tiene con un narco, pero en el medio usa esa plata para comprarse un paquete de coca y le sigue debiendo? Y digo, entonces, claro, ¿qué novela querés leer? ¿La que le regala las joyas a su novia o la otra? Y la otra porque La queremos otra, que la pase mal claro, claro, eh, desde nuestro lugar. claro, claro. Pero es, porque me parece que es más interesante y también digo, nos propone el género negro o estas historias que ponen a los personajes en una situación de bastante tensión con el mundo, con su forma de estar, cuando se ponen en juego sus principios éticos o como su moral, o sea, cuando es puesta a prueba, o sea, cuando finalmente vamos a ver quiénes son. Sí, sí. Eso ¿Hasta es dónde lo que me interesa. está dispuesto a irse? ¿Hasta dónde está dispuesto a irse por lo que quieres? Creo que esta es Sí, una línea importante en las narrativas negras, sí, porque sí, y no solo negras, por ejemplo, yo pienso, eh, yo recibiría las sí, peores noticias, y digo, bueno, es un hombre que piensa hasta dónde vas a ir por amor. Y a mí sí, lo que me pasaba leyendo tus textos es que pensaba, él habla del amor como si fuera una historia de suspenso, sí, sí, pensaba. Y sí, digo, pues será así, ¿viste? Me lo ponía a pensar porque digo, es como que hay un misterio en las relaciones amorosas y en qué vamos a hacer para conseguir esa mujer o ese hombre, y estaba ahí. sí, sí. Me parece que hay ese deseo que de alguna manera es transgresor, puede comprometer la normalidad de las cosas. Entonces, yo recibiría es un ejemplo de este tipo de cosas. Podría muy bien no se involucrar con la mujer. Y sabedor de que está una ciudad chica, una ciudad peligrosa por la compra, por la presencia de la mineración, que existe acá en Brasil, que lo conozco, estuvo más de varias veces en este ambiente, y son ambientes explosivos, potencialmente explosivos. Entonces, una historia de amor clandestina me pareció muy interesante de examinar. Ahora, el deseo move este hombre, el deseo por la belleza, por el amor, llame lo que quieras, pero es un hombre que por primera vez en la vida
no va a fugir, no va a salir de escena, pelo contrário, vai a ficar para ver como as coisas terminam. É a primeira vez em alguno de mis livros donde o herói não se vai, não abandona todo porque corre o risco de vida. Resuelve quedarse en la ciudad y esperar para el retorno de la mujer. Entonces, son variaciones sobre el mismo tema. El mismo tema, siempre la busca de algo, sea material, sea espiritual. La única cosa que no me interesa son las elucubraciones psicológicas muy profundas, sin la presencia de la acción. Me interesa mucho más explicar los personajes por las acciones, por lo que hacen, do que por lo que piensan. Mm. Creo que esta es una distinción importante en lo que escribo. Sí, aristotélico, diríamos. Sí, 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 a mí me... También otro de los elementos que siento que están en juego es la paranoia, por ejemplo. La paranoia, el miedo, eh, este sentido de estar cercado. O sea, pienso en el invasor ya en la primera escena cuando contratan al sicario, que el protagonista Iván se va y empieza a ver que lo miran diferente. Y entonces, bueno, creo que este sentido es, que también es una de las grandes preguntas de la literatura a secas. ¿Quiénes somos? ¿Y quiénes son los que están con nosotros? Porque después su socio empieza a mostrar cierta oscuridad que él no conocía. Y es, bueno, ¿quiénes son estos que nos rodean? Y también creo que eso está netamente en la historia de Tu cabeza tiene precio, en el sicario, en Brito, y en Marlene, que es la pareja, que uno es sicario y otra es la madama de un prostíbulo. Y que los dos tienen sus propios secretos y hay una tensión entre lo que no conocen del otro, que finalmente es eso que vos llamás la enfermedad. sí. Y creo que, o sea, o fue mi lectura, que uno siempre completa desde... y lo pensaba desde ese lugar, de cómo la paranoia, el miedo, la culpa, están articulando varios de los textos y que tienen que ver eso, con responder la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Quiénes son los personajes? ¿Y quiénes son los que nos rodean? Digo, ahí hay un misterio que tiene que ver ya no con el enigma del policial, ¿viste? De, bueno, ¿quién fue? No, sino por qué y quiénes son los que están con nosotros. Conocer de verdad a una persona. Hay una ilusión de que conocemos las personas con quien convivimos. Muy lejas o muy cercas, no conocemos una persona en la integridad. Es imposible. Si nosotros no conocemos ni a nosotros, que a veces nos surpreendemos Mm. con pensamientos y actitudes que no esperábamos, que no eran planeadas. Eso acontece cotidianamente, todos los días. Las personas pasan por experiencias que no estaban preparadas, que no estaban mirando, que no estaban planeando. Entonces, imagínate el otro que lo vemos, lo miramos y pensamos que lo conocemos por conta del tiempo de experiencia que tenemos con esa persona, hasta un día en que esa persona nos sorprende, haciendo algo que no esperamos, ou traicionando, ou algo assim. Este é um ponto de partida esplêndido para examinarmos uma trama, para seguirmos uma trama. Então, as relações, eu costumo dizer que, a vezes, estou em um sítio qualquer, não agora, em la pandemia, desafortunadamente, pero eu me gusta muito caminhar por las calles, mirar las personas. Mi literatura es hecha mucho de este olhar, de esta mirada por las personas que no conozco y busco imaginar cómo son las vidas. En este momento no es posible hacer esto, desafortunadamente. Pero a veces estoy en un sitio y miro una pareja y de pronto empiezo a crear una ficción sobre esta relación. Es una cosa infernal, porque en la verdad probablemente nada tiene que ver lo que imagino por mirar las acciones, los gestos, los olhares, las miradas, no tiene nada a ver, pero yo ya estoy alimentado, tengo algo para practicar mi ficción. Sí, a mí me interesa muchísimo eso, la literatura como una manera no solo de estar de paso, sino estar en un lugar, de cómo mirás, o sea, te cambia, a mí, digo, casi lo que más me gusta de escribir es esa sensación de que voy por la calle y voy mirando, estoy atento, Sí. a ver qué puede pasar acá,
mirá, hay un sticker en tal ventana, entonces este sticker se lo voy a poner al protagonista, o un tatuaje, o una forma, o un gesto, que a su vez te ayuda a relacionarte con los que te rodean, porque estás atento a todo lo que hacen, no solo como material narrativo, Sí. sino como que los escuchás, los ves. Es eh, una película interminable. sí, To- y eso me parece que está bastante bueno. Escuchar a mí, obviamente, digo, no solo por la jerga, qué registro puedes darle a los personajes, y qué latiguillos, qué frases, que yo utilizo bastante coloquial o bastante jerga, Sí, y me parece que le da otra textura al texto. Le da porque nosotros, las historias que contamos, yo generalmente pienso que ya están acabadas, en el sentido de, son 5 historias. sí, Ahora, ¿cómo las vas a contar? Entonces, bueno, ¿cómo las vas a contar? Y de esta manera, de esta otra, correcto. cambiando los escenarios. Digo, yo justo pensaba también estas cosas que se dieron, eh, la frontera. Por ejemplo, Sí, es casi un tema que tenemos en común y que la verdad que no es muy explotado, sacando obviamente de la frontera de México-Estados Unidos, claro. pero que allá me da risa porque presenté el libro en México y era como, mira, hay otra frontera aparte de la nuestra, porque es tan fuerte y tan grande que no tiene comparación, por Sí, más que sea la triple frontera. Y yo pensaba, porque bueno, tu cabeza tiene precio, sucede en la frontera, creo, si no me equivoco, de Brasil con Bolivia y Perú, y Paraguay, también me aparece Paraguay. Paraguay. Eh, en los cuentos, en Los Matadores, pasa en Paraguay, en este también de Chinique, creo que pasa también en la frontera, no sé dónde, no sé con cuál, pero es como una frontera que cuentan porque aparecen unos guerrilleros. Y yo pensaba, ¿qué te interesó de ese escenario? Imagino que tiene que ver con tu formación de periodista y los lugares, pero Sí. eh, ¿qué nos puedes contar? Estuvo una vez haciendo una reportaje en la frontera con Paraguay, en Pedro Juan Caballero, Ponta Porã, en las dos ciudades. Estuvo buscando a un sicario. Me gustaría entrevistar a este sicario por cuenta de un crimen que había ocurrido en Brasil muchos años antes. Entonces seguí las pegadas, las pistas, las huellas, hasta que me vi en un ambiente completamente distinto de lo que imaginaba. Una cosa donde era posible sentir el peligro en el área. Y viví algunas experiencias en este momento que me dio la idea de escribir sobre los sicarios, porque los entrevisté, conversé con, y entendí que era un trabajo en este momento. Porque yo llegué a Ponta Porã con el ambiente de las películas americanas, como eran los sicarios americanos. Y de repente veo que no, que el hombre que está con una remera toda puida es un peligroso sicario que ya mató una docena de personas. Entonces eran personas que usaban ropas muy simples, no tenían nada de aquel, pero ¿dónde estaba el peligro? En la mirada. Eso me fascinó. Entonces, cuando volví a São Paulo, empecé a escribir Los Matadores, que era la historia de dos pistoleros, trayendo muchas cosas de la propia experiencia, de la entrevista que había hecho con los sicarios. No, no, este ambiente me fascinó. Y también por la frontera ser una especie de tierra de nadie, es un sitio de nadie, porque es una cosa fluida. Principalmente si piensas que la policía normalmente está involucrada con todas las cosas que ocurren. Entonces, es un ambiente muy rico para estas tramas de traiciones, de amores incomprendidos. Entonces, me pareció una cosa inesgotable. Me pareció tranquilo que tengo muchas historias para contar al respecto de este ambiente. Como dices, las historias todas ya fueron contadas, pero deje contar de mi manera. Sí, es también un tema de esta época, el escritor como personaje también. Y, Viste, no sé si que vos te tenés que vender y las redes sociales. Y a y mí la verdad que me cansa eso. O sea, como yo soy más feliz escribiendo. Me pasa eso, viste, que decís, sí, sí, sí. como, No me gustan las redes sociales. Tengo el Twitter muy por insistencia de mi hija. Dije, no, ¿cómo un escritor no va a ver? Entonces tengo únicamente perfil en Twitter, que es bueno por los aforismos, por las bromas, está perfecto. mm, Mas yo noto, percibo
que mesmo solamente com Twitter, há um número de horas perdidas muito grande todos os dias para acompanhar as coisas. E é um tempo precioso para ler, para escrever, porque as Sí, outras sí. atividades por las quais sobrevivimos, há que ser hechas. Então, a vezes me mira a ideia de não estar nem em Twitter, nem em Twitter. Eu acho que o tempo, sobretudo quando me vejo mais velho, já tenho 62 anos, não tenho muitos anos por la frente. Me gostaria escrever algumas coisas ainda. Então, estou chegando ao final de minha experiência na televisão. Não devo permanecer, me quedar na televisão muito mais tempo. E vou dedicar este outro tempo para escrever o que faltou escrever. Então, todo o restante são coisas que de certa maneira, me impedem de escrever. Essas são meus inimigos, porque o Mm. que me interessa neste momento é solamente escrever e ler, que é uma coisa que sempre me encantou, continua me encantando. Ler de la maneira mais convencional possível, que é os livros em papel, nada eletrônico, não tenho nenhum tipo de leitor. Então, sou um tipo de outro tempo. Estou feliz desta maneira, não me parece, não me queria diferente, pero tenho claro as coisas que quero e que quero fazer.